de aquí para allá todos los que estén Sí. quedan bautizados, con consentimiento o no, lo hayan pedido o no. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo les saludo con mucho gusto. Soy Alma Coronel, aquí transmitiendo desde Zacatecas capital. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a ustedes al cronista de Zacatecas. Él es Federico Chá. ¿Cómo está, Federico? Bien. Nos da mucho gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y bueno, pues aquí estamos a la orden. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, que es el Cerro de la Bufa. Ahora sí que estamos en las alturas aquí en Zacatecas. Sí, en un espacio icónico de la ciudad, es un lugar pues muy representativo de la ciudad y me atrevo a decir que no solo de la ciudad sino del estado, ya que este cerro se encuentra representado también en lo que es el escudo de armas del estado de Zacatecas, que fue a donde llegaron los primeros conquistadores y Sí. encontraron pues las primeras muestras de plata. Se menciona que Juan de Tolosa, quien comandaba la expedición para conquistar estos territorios, le encuentra similitud al crestón con una vejiga de cerdo y que en vasco se conoce como bufa. Entonces se dice que bufa significa vejiga de cerdos. Entonces, y este nombre se lo atribuyó Juan de Tolosa. Bueno, después aquí se llevó a cabo, pues, la famosa toma de Zacatecas. Sí, ha habido muchos acontecimientos interesantes en la historia de Zacatecas que tienen que ver con la bufa y me gustaría, si ustedes me lo permiten, presentarles al profesor Eduardo Cardoso, que es pues, docente investigador sobre la historia de Zacatecas y bueno, es un conocedor de lo que es este bello lugar, tanto el Cerro de la Bufa como lo que es la capital del estado de Zacatecas. Ah, no, pues un honor. Vamos a saludarme. Acá está ya el profesor. Hola. ¿Cómo está, profesor Eduardo? No hay población sin montaña mágica. La población más pequeña tiene su cerro donde pone los objetos de su devoción. Zacatecas tiene su montaña mágica que es el Cerro de la Bufa, que ha sido testigo desde su altura de varios acontecimientos históricos y de millones de sucesos cotidianos. Estamos ubicados en lo que yo llamo el palco escénico para mirar la ciudad, Sí. que fue construido como observatorio meteorológico por un científico zacatecano de apellido Árbol y Bonilla. Funciona buena parte de su equipo. Fue construido en 1904. Bueno, este palco creo yo que es el mejor lugar para Sí. admirar la ciudad. Por conveniencias climáticas y demás, la ciudad se fue recorriendo, digamos, su ombligo, su centro, a lo que hoy es la catedral y la plaza de armas. Comienza ya por la cercanía a las primeras minas descubiertas, ¿verdad? Que están entre Zacatecas, Betagrande y Pánuco, digamos. En ella predominan, como lo están sintiendo, los vientos del norte a sur y de oriente a poniente. Bueno, es un lugar muy iluminado. Podemos imaginar esto sin casas. Quitemos las casas con la imaginación y convirtamos cada callejoncito, cada calle en arroyuelos y arroyos. La ciudad está, por decirlo de alguna manera, enmarcada por dos arroyos principales. A nuestros pies está el Arroyo de la Plata, que viene desde el Cerro Alto, más de 2.700 metros de altura, Wow. en las inmediaciones de Betagrande, desde donde Felipe Ángeles toma la ciudad de Zacatecas con su artillería. Bueno, Zacatecas está delimitada, decía yo, por este arroyo que es el Arroyo de la Plata, que va a desembocar a la presa o laguna del Pedernalillo de la Zacatecana en el municipio de Guadalupe, y por otro arroyo que baja a la Alameda actual, que es el arroyo Tonalá Chepinque. Esta ciudad fue fundada no de jure, es decir, no hay un documento que diga fue fundada tal día, a tales horas, se ofició una misa, se señaló un sitio, bla, bla, bla. Eso no está. No. Fue una ciudad como otras, fundada de hecho, de facto. No hay un documento de fundación. Otras ciudades sí lo tienen. Llegan los españoles. ¿Y quiénes eran los españoles que llegan aquí a Zacatecas? Bueno, la mayoría son avanzadas, digamos, empresariales, militares.
que van ganando territorio rumbo al septentrión, tierra adentro. Se decía que la ciudad de Zacatecas estaba ubicada en la medianía de tierra adentro. Entonces de aquí partían en varias direcciones, sobre todo al norte, los avanzados, que eran los conquistadores, que luego reportaban al rey lo que iban de territorio ganando para la corona, ¿verdad? Entonces los avanzados tenían compromisos de establecer tantos pueblos, tantas villas. Digamos, ya había este juego de los territorios y de su, por supuesto, de su mercantilización. Entonces llegan los españoles, deciden mover la ciudad, digamos, hacia el sur, y a la antigua usanza romana ubican un punto en el centro. Supongamos que ubican un punto donde está la actual catedral, que entonces fue la parroquia mayor, y ahí lanzan piedras, es un ritual, y de ahí sacan 2 ejes y trazan la plaza pública, que es el ombligo de la ciudad, es el lugar para las reuniones amorosas, políticas, comerciales, etcétera, etcétera. ¡Qué interesante! Ubican la plaza y determinan el sitio que ocupará el edificio del poder religioso, es decir, la parroquia. Hasta el siglo XIX se convertirá la parroquia en catedral, cuando se crea la diócesis de Zacatecas. Bueno, se señala la plaza, se señala el sitio para el poder religioso, el sitio para el poder civil, es decir, el cabildo, la cárcel y demás cosas. Se reparten los principales solares entre los que se han ganado por su desempeño en la conquista de nuevos territorios. Se les dan los mejores lotes, se van de la plaza, se sacan calles, no de la manera en que se sacaron calles en ciudades como, desde la plaza en ciudades como Puebla, México, Morelia, Ya fue diferente. en una especie de traza de la ciudad en forma de tablero de ajedrez. Aquí la traza no es geométrica, digamos, de tablero de ajedrez como en los valles, como en Jerez, digamos, Sí. sino que aquí es una traza orgánica, que está determinada por la misma topografía. Entonces eso hace que los arroyitos, que les dije que se imaginaran, Sí. se conviertan progresivamente en callejuelas, callejones, calles, que luego serán avenidas, en fin, en fin. Como Por eso, podemos ver ahorita. claro, por eso le seguimos llamando a la calle, a lo que no está construido, arroyo de la calle. El arroyo. Entonces una calle está hecha no por el arroyo, sino por las construcciones, por las fachadas de las construcciones. Sí. Hay gente que dice que soltaron un burro y que por donde se fue el burro trazaron la... Es absurdo, No pudo porque ser también este tipo de trazas orgánicas tienen antecedentes muy antiguos, es decir, también tienen su lógica. Probablemente sí los callejones obedezcan más a la naturaleza, en la topografía, pero ya las calles principales, las 2 grandes calles principales que corren a la antigua usanza romana de norte a sur, con una transversal. ¿Cómo estaba estructurada la ciudad de Zacatecas desde el siglo XVIII hasta ya, casi llegando al XIX, desde el siglo XVI llegando casi hasta el XIX, por barrios de indios? Acá al norte estaba el barrio de Tlacuitlapan, ¿verdad? Que cuidaba la entrada de la ciudad del norte. Sí. Por la Alameda, de la Alameda, la loma hacia arriba, estaba el barrio de Tonalá-Chepinque, que cuidaba la entrada de la ciudad del camino que salía y entraba de y hacia tierra adentro, digamos. De ahí salían a Jerez, en Malpaso se abrían para Jerez, para un cañón, y en Malpaso se abrían para el otro cañón. ¿Me explico? Sí. Entonces este pueblo cuidaba esta entrada. Acá había otro pueblo que se llamaba el Pueblo del Niño, o de la Preciosa Sangre del Niño Jesús, enfrente de la Plaza Bicentenario. Esos indios cuidaban la entrada que venía de la Ciudad de México. Cada pueblo de estos era en realidad otro pueblo, porque tenían su cabildo, tenían su alcalde, tenían su ministro de varas, digamos, el encargado de la justicia, tenían todo igual que el cabildo de españoles. Estos pueblos son muy importantes porque son un antecedente muy importante de la vida electoral, porque mientras el cabildo de españoles de la ciudad se pasaban los puestos como se sigue usando ahora, nomás se rotaban, en cada pueblo de indio, cada día último del año, había elecciones de autoridades. A son de campana, el capellán llamaba elecciones, y al interior del templo o fuera de él, se elegía anualmente a las autoridades del cabildo de cada uno de los pueblos. ¿Anualmente? Sí, anualmente. Esta ciudad no solo tenía
esa defensa física, digamos, de los pueblos indios, que fue sobre todo muy eficaz cuando todavía había excursiones de grupos indígenas como los mismos apaches y demás que llegaban todavía hasta Jerez en el siglo XIX, por ejemplo. Además de esa defensa física tangible, yo he reconstruido una especie de muralla simbólica que protege la ciudad desde en tiempos de la colonia. Estamos aquí, bueno, al centro primero, la parroquia mayor, el ombligo, con una plaza pública que no solo era la actual plaza de armas, sino la plaza mayor donde está ahora el mercado. Ese es el ombligo de la ciudad, la plaza pública, el lugar de concurrencia de todas las cosas y de todos los hombres de la ciudad. Los hombres de esta ciudad somos altivos, orgullosos como nuestras construcciones. Sí. ¿Me explico? Claro. Entonces somos obra de nuestras obras. Esta ciudad, pues, el punto clave es el ombligo, el patio. Sí. El patio de mi casa, que es la ciudad. Luego, al norte tenemos a los primeros religiosos que llegan, que son los franciscanos aquí, miren, y se asientan ahí. Aquí nos cuida San Francisco, miren, este es un punto. Y luego sacamos una línea, la sacamos hacia el sur y llegamos a la Compañía de Jesús, enfrente de Catedral, que hoy se llama Santo Domingo, porque pasó de manos jesuitas a manos dominicas. Luego sigue al sur San Agustín, ¿sí? Y luego del sur, donde ahora está telégrafos o telecomunicaciones, enfrente del Electra, en la avenida Hidalgo, aquí abajo, estaba San Juan de Dios. Entonces ya llevamos varias líneas. Sí. Hacemos otra línea hasta el actual Hospital San José o San Juan de Dios, que era Santo Domingo, ¿sí? Ese lo cerramos. Aquí esta escuela Enrique Estrada era las instalaciones de los religiosos de la Merced, los mercedarios. Sacamos esa otra línea. Y luego esa línea la subo a la Bufa y la cierro en San Francisco. Entonces, ¿qué tengo? Una muralla simbólica, santidades, cuidando, protegiendo simbólicamente la ciudad. Un tianguis increíble en la Plaza Mayor que era denominada la Babel de América en el siglo XVI, porque dicen los que saben que se hablaban cerca de 20 lenguas en el tianguis, desde idiomas europeos, ¿verdad?, hasta lenguas nativas, michoacanos. El olor de la plata atrajo gente, cosas de todas partes. Es sorprendente revisar los inventarios del abasto, cuánto papel entraba en la ciudad. ¿Por qué entraba tanto papel en la ciudad? Porque había muchos despachos, muchos negocios, entraba mucha tinta, entraban muchas nueces, se comía sobre todo carnero más que vaca. ¿Carnero? Se consumía mucha nuez, aceite de oliva, vinos de Parras y de Castilla. En esta ciudad pues tenemos edificios tanto religiosos como civiles que son señales muy importantes de este esplendor, de esta riqueza, de este exceso de riqueza que generó este lugar y que afortunadamente se manifestó, tuvo una salida lujosa en la construcción de estos grandes edificios civiles y religiosos. Bueno, pues de destacar de entrada, lo más que ha sido más destacado, la antigua parroquia mayor, hoy catedral, ¿verdad? Que es considerada una de las catedrales más bellas de América, la catedral del barroco más exuberante, sin duda, de todo México, y que nunca fue concluida. Por ejemplo, la torre norte, su segundo piso de la torre, si ven, es de 2 cuerpos. Sí. El segundo cuerpo o segundo piso apenas fue hecho en 1904 por un cantero arquitecto empírico de la ciudad. Estamos aquí atrás de nosotros, está una de las capillas más preciosas y más significativas de la ciudad, la capilla de la Virgen del Patrocinio, una de las 2 advocaciones marianas que tiene la ciudad y que todavía establecen entre ellas una especie de competencia. Hay devotos que se van por la Virgen del Patrocinio, que está aquí en la Bufa, y otros que se van más
como patrona por la Virgen Nuestra Señora de los Zacatecas, que está en la catedral. Pero también hay edificios civiles muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el actual Museo Manuel Felgueres, que en sus orígenes fue el seminario conciliar y que luego fue cárcel. Quiero referir justamente la sede de la Crónica, el que fue hasta hace unos años Palacio de Gobierno, Sí. que fue primero casa, ahí la casa de un maestre de campo, ese es un grado militar, de apellido Saldívar, una de las familias más preeminentes de la época colonial. Fue su casa, luego pasó a propiedad de un señor, si no me equivoco, de apellido Urquiola, que fue el primer conde de Santiago de la Laguna. Luego él construye, luego de que ha adquirido el título de conde en la corona, porque se pagaba, construye su palacio, el palacio del conde de Santiago de la Laguna, que luego pasa a ser, en el periodo independiente, pues palacio de gobierno, ¿verdad? Ese es un palacio muy importante. Quedan restos de otro, del palacio del conde de San Mateo, Fernando de la Campa y Cos, que está ya muy manipulado, muy infectado arquitectónicamente, pero que conserva un patio muy hermoso. Tenemos, por ejemplo, todavía un acueducto de fines del periodo colonial, ¿verdad?, que traía agua desde el Tiro de la Encantada hasta el actual Parque Sierra de Álica, de donde bajaba una acequia hasta el Jardín Independencia actual, a la fuente de la Condesa de San Mateo, que era donde el pueblo de esa zona se abastecía de agua. Caminar por las calles de Zacatecas es algo, es una experiencia. Es trasladarte a otros años, ¿no? De verdad. Otras épocas donde, les decíamos, se ve la riqueza que hubo en ese lugar. Sí. Es el observatorio meteorológico para medir, registrar vientos, humedad, lluvia y demás, que fundó el científico zacatecano Árbol y Bonilla, más o menos hacia el 1904. Pero desde aquí, el señor Árbol y Bonilla registró el clima, digamos, los vientos y demás de la ciudad durante, pues, casi 100 años, ¡Wow! 80 y tantos años. El Cerro de la Bufa ha sido últimamente equipado, digamos, de una serie de esculturas metálicas. 3 de ellas refieren, las veremos ahorita, a una de ellas a Francisco Villa, otra a Pánfilo Natera y otra a Felipe Ángeles, que fueron quienes encabezaron la toma de Zacatecas en 1914. Felipe Ángeles y Villa al frente de la División del Norte y Pánfilo Natera al frente de la División del Centro. Aquí en la explanada principal de la Bufa, creo yo, y con todo respeto para tanto creadores como promotores de la escultura, creo, y me da pena decirlo, que es muy desafortunada la escultura que hicieron con motivo de la toma de Zacatecas. Creo que carece, es la que estamos viendo al frente, creo que carece de un rigor, tanto de composición como de dibujo propiamente y de simbolismo. Si en mis manos estuviera, yo la quitaría. Porque sí contrasta con la buena factura de las esculturas de los revolucionarios. La Bufa, para mí, en mi historia, lo grandioso de la Bufa es el crestón, que fue como probablemente el primer parque de diversiones infantiles de la ciudad. ¿Sí? O sea, trepar de niños a la Bufa era escalar una odisea. Una odisea. No, sí, Escalar sigue siendo. Que no era cualquier cosa, ni lo es. Y sí hay a muchas personas que les gusta subir, ¿verdad? También fue, creo yo, durante siglos el lugar para ir a comer, sobre todo en septiembre. En las fiestas de septiembre, en pasadas décadas, desde el centro de la ciudad, el cerro del Crestón de la Bufa estaba llena de sombras hechas de sábanas,
manteles y demás, y la gente comiendo ahí el recalentado. Era ir de campo, era el parque para ir de campo, para ir a jugar. La Bufa es más que patria, es más que religión. Como ustedes saben, la mayoría del turismo que viene a Zacatecas de tipo religioso obligadamente va a Plateros y a la Bufa. Sí. Va a ver a la madre, a la Bufa, y a una expresión de su hijo, de sus hijos a Plateros, ¿verdad? Este bello santuario del Patrocinio, que también está muy cargado de simbolismo y que inició originalmente como una ermita hasta que el segundo conde Santiago de la Laguna, Rivera de Bernardes, aportó el recurso para dignificarla y convertirla en esta capilla, en este ahora santuario de la Bufa. Como ya les explicó el joven cronista, la arquería que está resguardando el templo apenas data de hace 50 años. Pero esto que tenemos al frente, que es la capilla, fue reconstruida por el conde José de Rivera Bernardes, segundo conde de Santiago de la Laguna, que entre otras cosas es artífice en buena medida de gran parte de las riquezas arquitectónicas de la ciudad. Entonces él tenía una especial devoción por la Virgen del Patrocinio, la Virgen que patrocinó, que patrocina a esta ciudad, la patrona, ¿verdad? Este templo, él lo dejó, digamos, así como lo vemos de frente. Y voy a hacer una especie de lectura para quien se pare aquí al frente pueda leer esto que vemos como si fuera una página. Todo esto que vemos es la fachada toda, la facha, la cara. La cara, sí. Lo que está al centro es la portada. Los pilares que soportan la forma mixtilínea se llaman jambas, ¿verdad? En cualquier puerta. Lo de arriba se llama dintel, como la puerta lateral. Tiene sus dos jambas sin ornamentación y su dintel arriba. Arriba del escudo de Felipe II, que era el rey de España, Sí. que le dio el título a la ciudad de Zacatecas, ahí por el 1580 y tantos. Somos ciudad por decreto real. Entonces Felipe II, ese escudo seguramente estuvo enjarrado, tapado, mucho tiempo, porque con el movimiento independentista se dio un furor anti-español. Sí. Entonces se taparon símbolos de la corona, que luego con el tiempo fueron descubiertos. ¿Fue ¿sí? como para protegerlos? No, ¿No? ¿O fue una para reacción. esconderlos, para Es decir, ocultarlos? es una manifestación de independencia. Ya no pertenecemos Ya no somos a ellos, nosotros. ya Sí. esa corona Entonces, ya no. tapen todo. Entonces, por eso ves en edificios como en la Catedral de Zacatecas que está rasurado el símbolo real y nomás se deja el símbolo del poder religioso. Rasuraron edificios que atestiguaran simbología de la corona. De la corona. Bueno. Ya no queríamos saber nada. Claro, entonces arriba no es el escudo, son la referencia a Felipe, que es un anagrama. Anagrama son letras empalmadas. Felipe Sí. es un anagrama y lo segundo. Arriba está un ángel, una corona, la corona real. La corona, sí. Y encima un amorcillo, es decir, una carita de ángel, que es un ángel tenante. Hay ángeles de todo tipo. El tenante es el que soporta, por ejemplo, el de la Virgen de Guadalupe, Sí. que detiene. Hay ángeles testaferos, hay ángeles, por ejemplo, los que echan incienso, hay ángeles músicos, hay toda una angelología, ¿no? Está el ángel tenante sosteniendo a la señora del Patrocinio, que lleva al niño en brazos, ¿verdad? Allí podemos ver cierta factura popular, artesanal, en las proporciones humanas. La Virgen está, digamos, tomando en cuenta la proporción de la Virgen, está muy pequeño el niño, ¿sí? Esos son detalles que dan cuenta de quién intervino artesanalmente. Sí. A los lados están franqueando a la Virgen la luna y el sol. Es una referencia también política, porque en los dominios españoles, mientras en unos está el sol, en otros está
la luna, que hay alrededor de la Virgen un cortinaje que ha sido abierto para dejar a la vista. ¿Sí? La factura, el trabajo es muy bueno. Arriba se repiten los almohadillones, Sí. ¿verdad? Como adorno. Y hasta arriba, pues el símbolo sacramental del bautismo, la concha, ¿verdad? Sí. La peana y luego la corona. La Bufa, olvidaba decir, era un lugar, en otras ciudades hay otros lugares similares, a donde llegaban, por ejemplo, el obispo tal, ¿verdad? De visita a la ciudad, subía a la Bufa y desde aquí bautizaba a granel, como por aspersión. De aquí para allá, todos los que estén quedan bautizados, con consentimiento o no, lo hayan pedido o no. Entonces, por eso, y lo ya regresaba en mi informe, ¿verdad? Bauticé 20,000 para la gloria de Dios y de la corona. ¿Sí? Si nosotros desde aquí lanzamos unas palabras y decimos, ya convencimos a Zacatecas. Insultos por aspersión, ¿no? Bueno. También. Esto es la